Esta no solo es la ciudad corazón, sino que igual también es la ciudad de los 30 caballeros, de gente noble, de gente afable, de gente que se entrega por doquier y que les brinda a todos los que vienen de una u otra manera a acercarse a este rincón del país la más cordial bienvenida. Lo han hecho con nosotros, lo han hecho con todo este equipo de la Corporación Estatal de Radio y Televisión que ha venido y que ha desplegado sus medios sin quitar ningún tipo de esfuerzo para que pueda la comunicación desarrollarse de manera efectiva, eficaz y siempre a la atención de ustedes para que sean nuestros más fieles televidentes. Recuerden que estamos en esta programación especial dentro de la 34ª edición de Expo Cibao, esta feria que convierte a Santiago en toda una auténtica fiesta y que más adelante estaremos desde los diversos stands, ¿no? La apertura es a las 10 de la mañana, 12 horas, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y que ustedes están totalmente invitados y más que convocados. La historia de Santiago es una historia pues bastante interesante, sobre todo porque es una historia que se remonta a hombres y a mujeres valiosos, pero también muy valientes. Me da mucha alegría recibir con nosotros al abogado e historiador Edwin Espinal, que es un hombre clave cuando se habla de la historia de esta parte del país, no solo de la ciudad corazón, sino de todo el país completo, de República Dominicana. Me alegra recibirte, Edwin, darle la bienvenida. Ya tenía referencia de ti de hace muchos años y qué bueno que dentro de este esquema de la programación que desarrollamos acá en Santiago, pues contar contigo, darte la bienvenida y saludarte al mismo tiempo. Bienvenido a, ¿Cómo no? Gracias, a las cámaras de Canal 4. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Hablemos de historia, Edwin, hablemos de la historia para aquellos que están cambiando de canal o que nos escuchan a través de Quisqueya FM, acá se escucha muy bien, 98.5 en Santiago, pero para toda la parte del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, 96.1. Hablemos de la historia de Santiago, sobre todo la historia reciente, para que conectemos con la realidad de nuestra gente. Bueno, si nos remontamos a historia reciente, habría que partir del incendio de la Guerra Restauradora en 1863, que va a cambiar totalmente la imagen de la ciudad, va a desaparecer todo el pasado colonial para comenzar sobre una base republicana y van a distinguir la ciudad los almacenes de tabaco y edificaciones que muchos llaman victorianas, republicanas, angloantillanas o caribeñas, al mismo tiempo edificaciones de dos plantas que vinculaban ambos estilos arquitectónicos, una primera planta en mampostería y un segundo nivel en madera. Ese va a ser el perfil que va a definir a Santiago durante décadas y que va a variar su eje, que eran en su momento el Parque Duarte, la Iglesia Mayor, la Catedral, el Palacio Consistorial, el Centro de Recreo, por el Monumento a los Héroes de la Restauración que se construye entre 1944 y 1952 y que se va a constituir en un nuevo eje de la ciudad. A partir de ese momento, Santiago va a comenzar a girar en torno al monumento y ya después de la muerte de Trujillo en 1961 comienza la gran expansión urbana que se va a fortalecer en los años 70 y 80 y que va a tener igualmente un punto culminante durante el gobierno de los 10 años de Balaguer, que le va a otorgar la imagen que Santiago presenta actualmente. La visión de lucha y si se quiere la génesis de heroicidad de aquellos años es muy distinta a la de hoy. O sea, nos encontramos en la época a la que tú haces mención, inicio del siglo XIX, que de repente lo que impulsaba a luchar era por esa soberanía. Hoy día la lucha ha cambiado totalmente, Edwin, o sea, y preocupa e inquieta al mismo tiempo. Pero la cuestionante es la siguiente: ¿cuáles eran esos elementos que movían a esos hombres de aquellos años para poder constituirse en un elemento de luchar por algo que muchas veces uno desconoce hoy día y que no le da la importancia que amerita? Interesante. Santiago fue destruida en múltiples ocasiones, incluso después de su primera fundación en 1495, llevada a Jacagua en 1504. Se muda. Se muda de su emplazamiento original, que se entiende era en el sitio de la Emboscada, en la sección de Rafael de este municipio. Y posteriormente llega en 1562, después del terremoto, al lugar donde la ciudad se encuentra actualmente, el casco urbano, el centro histórico, que fue destruido no solamente en 1863, como mencioné, sino previamente en 1842 y previamente en el siglo XVIII por varios terremotos, de manera tal que esa afectación que cayó sobre la población de Santiago siempre fue sobrepasada, sobrellevada por los ciudadanos. Cada vez que Santiago sufría una catástrofe, en esa misma medida los santiagueros sacaban fuerzas para restablecer con mayor vigor la ciudad. Y esa
potencia en sus ciudadanos siguió manifestándose en el curso del siglo XIX. La ciudad varía, cambia, justamente por el interés de determinados ciudadanos que a partir de la sociedad civil se aglutinan para crear proyectos de impacto. La Iglesia Mayor, la Iglesia del Carmen, el mismo Parque Duarte en su momento fueron iniciativas ciudadanas. Y lo mismo pasó después de la caída de Trujillo con la Asociación para el Desarrollo, que establece el Banco Popular, el Instituto Superior de Agricultura, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Exacto, que tú mencionas muchas de esas infraestructuras que están justamente en el casco histórico de Santiago y que forman parte del mismo. Hablar de vestigios de aquellas épocas, de recuerdos de aquellos momentos, hoy día, ¿qué queda como recuerdo de esas épocas pasadas? En Santiago existe el casco histórico, el centro histórico de la ciudad, definido desde 1991, que encierra las edificaciones más importantes del devenir arquitectónico de la ciudad. Podemos encontrar desde la catedral, el Palacio Consistorial, el Centro de Recreo, hasta la Fortaleza San Luis y una serie de edificaciones, de viviendas y almacenes que evidencian cómo la ciudad fue renovándose y adquiriendo los perfiles que podemos encontrar en otras latitudes y en otras ciudades dominicanas. Amén de que tú eres abogado y que eres por demás historiador, de seguro que tendrás algún conocimiento, ya sea por vivencia o por conexión directa de sociología. ¿Cómo es la idiosincrasia del santiaguero? Tú como santiaguero fiel y cabal. Bueno, el hecho de que la ciudad fuera desde la época colonial el centro del Cibao hace que los santiagueros se sientan justamente los herederos de ese pasado colonial y se manifiesten con cierto orgullo como ciudad, corazón, como capital del Cibao. Y eso ha manifestado a través del tiempo una rivalidad con Santo Domingo. Ambas ciudades, ya lo decía Buenaventura Báez, el Osama piensa, el Cibao trabaja, y el santiaguero es muy orgulloso. Repitamos eso, con respecto a los valores que defiende y a sus símbolos identitarios. Una lucha titánica de toda la vida, Edwin, que ha habido, una lucha campal. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Santiago fue, al menos en 2 ocasiones, capital de la República. Claro. Y eso también consolida esa visión de preeminencia con respecto al resto del Cibao. Pero hoy día hay un vínculo pues muy estrecho, ¿no? Tal es el caso de que el presidente en el día de ayer, en el marco de la inauguración de Expo Cibao, pues planteó y dio a conocer importantísimas obras de infraestructura y de comunicación para esta ciudad. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, o sea, el hecho de que el gobierno esté privilegiando a Santiago es un reconocimiento más a su condición de capital del Cibao, por supuesto. Este conjunto de obras anunciadas ayer, yo pensaba que solamente podrían compararse respecto al pasado reciente con las obras de los últimos 10 años de Balaguer, la avenida Las Carreras, el Centro de Convenciones, el Palacio de Justicia, la avenida Yapur-Dumit, que redimensionaron la ciudad, de manera tal que estas obras que se anunciaron en el día de ayer igualmente van a variar por completo la silueta urbana de Santiago y muy puntualmente el teleférico, que va a ser totalmente como la hecatombe. La hecatombe, o sea, va a imprimir un giro total a la silueta de la ciudad. De hecho, cuando el presidente da a conocer esta importante obra de comunicación, eso concitó el aplauso de todos los que estaban allí presentes. Recuerdo la imagen que no voy a olvidar del otro santiaguero muy meritorio que actualmente preside la Cámara Alta y que es senador por esta provincia, don Eduardo Estrella, decía cuando lo abordan los periodistas: me alegra que por fin se piense de manera integral en mi ciudad corazón. ¿Piensas lo mismo? Sí, claro. Santiago continuará siendo la capital del Cibao y merece que obras de infraestructura de este tipo se integren a espacios de movilidad urbana y a espacios que igualmente van a concentrar habitantes de otros puntos del Cibao, porque Santiago ya está prácticamente conurbado con otros municipios de la provincia y merece, por demás, regulación en ese aspecto. La ampliación de la ciudad, sobre todo el crecimiento vertiginoso que ha experimentado últimamente esta ciudad, los que conocemos la misma nos damos cuenta de que ha sido un crecimiento, pues, si se quiere, desorbitante.
¿No preocupa un tanto este desmedimiento del crecimiento en el que de repente la población misma desconozca su amplitud? Ciertamente, justamente la Asociación para el Desarrollo tiene ese aspecto del crecimiento de la ciudad en su agenda. Hay que considerar, por ejemplo, la aparición de múltiples torres en determinados sectores de la ciudad donde se concentra una gran cantidad de estas edificaciones. Hay que pensar, ¿está el ayuntamiento regulando de manera correcta este crecimiento? ¿Se está considerando la ampliación de los servicios de electricidad o de agua potable para esta nueva población? ¿Se está considerando la amplitud de las vías para acoger una mayor cantidad de vehículos en determinados sectores? ¿Se está pensando en la vialidad de la ciudad, en el tránsito de la ciudad? ¿Cómo va a afectar este nuevo crecimiento a la movilidad de la ciudad? O sea, son cuestionantes que el ayuntamiento debe hacerse independientemente de que estas estructuras representen progreso, pero el progreso tiene que estar fundamentado sobre la base de la regulación y el orden. Claro, y es básico, es regulación y orden, son palabras muy claves, ¿no? Tú ganaste hace apenas un año el premio anual de historia por parte del Ministerio de Cultura. De paso, felicitarte ahora que te tengo acá en vivo con nosotros. ¿Qué conllevó esta distinción? El premio anual de historia José Gabriel García se otorgó a mi obra Santiago de los Caballeros, Historia Social, 1900-1916, que es la continuación de una obra anterior, Historia Social de Santiago de los Caballeros, 1863-1900, que ganó además el premio de la Feria del Libro Eduardo León Jiménez en el año 2006. De manera que son dos textos acerca de la ciudad que reflejan justamente este punto de partida en la segunda mitad del siglo XIX como generador de nuevos cambios en la ciudad, y aspiro a continuar publicando nuevas ediciones de esta historia para cubrir otros periodos como podrían ser la ocupación norteamericana de 1916 a 1924 y el gobierno de Horacio Vázquez del 24 al 30. Y quién sabe si acaso el tiempo me da continuar con otros periodos históricos. No, pues desde ya, Edwin, cuentas con todo el aval, con todo el apoyo nuestro como canal para dar a conocer entonces estas buenas nuevas. La parte bibliográfica a ti te encuentra muy de frente, y ese compromiso también de docente que tienes porque eres profesor en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Por último, el tiempo se nos ha venido encima. Contigo es interesante hablar de diversos temas y me gusta cuando encuentro gente que piensa por encima de la media y poder interactuar de esta manera, ¿no? Contéstame como entiendas, como creas. Es imposible dejar de lado la historia de Santiago sin mencionar a... Expláyate. Sin mencionar a, bueno, digamos el fundador, Cristóbal Colón. José María Inver, definitorio en el triunfo dominicano. Ulises Francisco Espaillat, uno de los padres del liberalismo nacional. La guerra de la restauración como hecho relevante, la revolución de 1857 contra el gobierno de Buenaventura Báez, las revoluciones que van a definir a Santiago a principios del siglo XX, la Asociación para el Desarrollo como hito después de la caída de Trujillo en 1961. Impresionante. Por algo eres historiador, un hombre muy conocedor de la historia de Santiago, que nos ha engalanado con esta entrevista magistral, conociendo la historia, ¿no?, de este lugar que hoy nos recibe y que nos invita a pasar a sentarnos, a sentirnos cómodos acá en Ciudad Corazón. Gracias. Edwin Espinal, abogado e historiador que ha estado con nosotros compartiendo la historia de Santiago, pero también entrando un poco en esa génesis de lo que es la sociología para poder amar lo que conocemos, porque es imposible de repente desconocer lo que amamos, porque entonces la misma historia se va a encargar de repercutirla. Así que enhorabuena, Edwin, placer saludarte y por supuesto que estés con nosotros. Vamos a continuar, no se nos vaya. Tras la pausa, seguimos con más esta mañana. Estamos en vivo en el marco de la 34ª edición de Expo Cibao, acá en el Monumento. Más adelante, visitando los stands, y allá los muchachos en el estudio, tanto Liz como Roberto, desarrollando el espacio para ustedes. Quédese, aún queda más de este programa especial. Invitarlos a que venga a Expo Cibao hasta el domingo. Estaremos en vivo.